Amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones que tenemos con Hugo respecto a Camino Palacio Gobierno. Nuestro nombre es tan especial porque día a día cuando uno hace política, escucha política, siempre se pregunta qué hicieron los peruanos para llegar a Palacio Gobierno. Así que Hugo, vamos a continuar con esta charla. Y previo a esto quería pedirte que me permitas 4 o 5 minutos para explicar qué cosa es el tema de la ilustración, porque yo veo comentarios y escucho preguntas constantes relacionadas con la ilustración, porque además lo hemos mencionado varias veces, y la etapa de la independencia peruana y la etapa de la construcción de la República es una consecuencia es una consecuencia de la era de la Ilustración. Así es, mando un saludo a toda la gente que está viendo este video, este programa de Camino a Palacio. Y por supuesto vamos a hablar un poquito de la Ilustración, porque muchos presidentes han llegado a ser presidentes no por ser militares también, sino porque también eran muy letrados y eran doctos en temas de jurisdicción y derecho, ¿no? Sabían bastante de estas cosas. La Ilustración es esa renovación cultural, social, económica que surgió en Europa producto de que existieron nuevos conocimientos y nuevos fundamentos científicos. Estos conocimientos y estos fundamentos científicos hicieron que se viva en Europa un nuevo espíritu y una nueva visión de las cosas. Y por eso que en ese momento se le llamaba la era de la luz, contrario a lo que le llamaban a la Edad Media, que se llamaban la era de las tinieblas. Resulta que los hombres fundamentaban el conocimiento en la razón, y producto de esa fundamentación se incorporaron nuevos conocimientos a la matemática, a la física, a la geometría, a la geología, a la astronomía. Inclusive en esta época de la etapa de la luz, en esta época de la Ilustración, el mismo arte cambió. Los artistas empezaban a pensar en función a la naturaleza, al hombre y su costumbre. Miren qué extraordinario que el artista cambió su forma de pensar. El arte estaba inspirado en lo que es la naturaleza, el hombre y su costumbre. El fundamento o los orígenes de la Ilustración o de la Iluminación está con las palabras o está en el pensamiento de René Descartes. La teoría de René Descartes se sintetizó en la frase: pienso, luego existo. Y a partir de esa frase se generaron palabras extraordinarias que la tenemos presente hasta ahora, como la libertad, la independencia, la racionalidad, la tolerancia y la fraternidad. Y esas palabras dieron fuerza a un movimiento social tan grande cuyo primer resultado fue la Revolución Francesa en 1789. Esa Revolución Francesa sirvió además para que se desconozcan todos los estados feudales en Europa. Las principales características de esta etapa de la Ilustración fueron, en síntesis, las siguientes. Ojo que estoy haciendo un resumen de esta etapa porque muchos se han preguntado qué significa la Ilustración. Las características fueron las siguientes. La primera fue que el fundamento del conocimiento, la razón, y no lo que decía la Iglesia, ni la fe, ni los católicos. O sea, el conocimiento, la mayor amplitud y la visión que uno pueda tener se fundamentaba en la razón. Segundo, los pensadores de ese momento estaban descontentos con lo que habíamos avanzado en la Edad Media. Por eso que a la Edad Media le llamaron la Edad
con la era de las tinieblas, porque según ellos no se había logrado nada como desarrollo humano. Tercero, se abogaba por limitar tantas facilidades que tenía la Iglesia y el clero. O sea, se había dado tanta importancia a la religión católica que los pensadores dijeron, hasta acá no más. El cuarto, uno de los más importantes. La característica económica de la Ilustración o de la Iluminación está en que hasta ese momento los pensadores fisiocráticos decían que era la tierra la fuente de la riqueza y que la agricultura era la actividad económica más importante, mientras que en la Ilustración empezó a pensarse de que la fuente de la riqueza estaba en el trabajo, que el trabajo es la fuente de la riqueza y que además el libre comercio era más importante que la actividad de la agricultura. Y el pensador y el líder de ese pensamiento del libre mercado era Adam Smith. Adam Smith decía que el Estado debe intervenir para facilitar el comercio y no para monopolizar el comercio. Otra de las características políticas de la Ilustración fue también limitar al monarca, limitar los poderes. Y esa limitación de los poderes al monarca podría hacerlo a través de una constitución o a través de un consejo directivo, porque hasta ese momento el monarca decidía en forma absoluta y además se complementaba políticamente con darle más participación a los siervos. No nos olvidemos que en ese momento los siervos eran absolutamente dependientes, pero con la Ilustración se pretendía darle más capacidad, más poderes, aunque algunos dicen que era por hacer lo que paguen más impuestos. Como mucha gente querrá profundizar más sobre este tema de la Ilustración, que acá lo he dicho en forma muy genérica, termino esta parte diciendo que cuando menos tenemos 5 grandes representantes de esta etapa. Primero, Voltaire, que era el crítico del clero, de la religión católica y de los privilegios de las religiones. Luego tenemos a Montesquieu, que es el que proponía los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Rousseau, que es el que abogaba por la participación de la población y la presencia del pueblo. Y otro cuarto representante de esta etapa, el señor Quesnay, que era el representante de los fisiocráticos, que lo que decían que la tierra es la fuente de riqueza. El quinto líder de la Ilustración y que es seguramente más conocido por todos ustedes es Adam Smith. Adam Smith, que es el que promovía el libre comercio en su famoso libro La riqueza de las naciones. Así que con esto trato de, en forma sintética, hablar de la Ilustración para continuar con Hugo hablando de nuestro proyecto principal, Camino a Palacio de Gobierno. Gracias a la época de la Ilustración, que fue básicamente poner la ciencia también por delante, ¿no? Eso era, ¿no? La Ilustración, a base de la razón y la lógica, en vez de influenciarse mucho por la religión, ¿no? Porque la religión influenciaba mucho. El catolicismo estaba muy presente en todos los poderes. Y la Ilustración hizo que esto bajara un poco y estuviera presente más la razón. Y bueno, muchos presidentes han llegado ahí, como los vicepresidentes de Gamarra. Agustín Gamarra, un presidente militar que mientras estuvo gobernando dejó en el cargo a algunos presidentes como Gutiérrez de la Fuente, Juan Elespuru, Andrés Reyes Buitrón, Manuel Tellería Vicuña, ¿no? Y también hay otro que se llama José Braulio de Campo Redondo. Sí, ahí por ejemplo el primer vicepresidente que tú mencionaste... Sí, Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente fue un vicepresidente de Gamarra que solo gobernó prácticamente 3 semanas. 3 semanas que el Congreso lo puso de presidente para facilitar luego la entrada de Torre Tagle. O sea,
Gutiérrez de la Fuente ingresa para, mira lo que son las negociaciones en el Congreso, y mi labor en esta conversación con Hugo es complementar la parte de la historia con la parte política. Siempre ha intervenido el Congreso de la República y el Congreso tiene esa capacidad de ir manejando acuerdos previos para luego hacerse del poder. En el caso de Gutiérrez de la Fuente, lo que hizo el Congreso es designarlo a él provisionalmente para luego poner ya como presidente permanente a Torre Tagle. Por eso que gobernó solo, creo que 3 o 4 semanas nada más. Así es. Pero luego vinieron los siguientes vicepresidentes, como Gamarra tenía en ese momento tanto, para aclarar Gutiérrez de la Fuente. Dice que el Congreso le dio atribuciones como presidente, pero solo para las áreas donde no había guerra. Donde había guerra, ahí estaba encargado La Mar, Santa Cruz, Sucre, exactamente Sucre. Miren cómo en ese momento teníamos un presidente para las áreas que no habían guerra y un presidente donde era Sucre para las áreas donde había conflictos militares. Así ha empezado la época republicana en nuestro país. Y luego pasamos a los otros vicepresidentes, y como el presidente Gamarra tenía que viajar por los conflictos internos que tenía en el centro o viajaba para Colombia, entonces dejaba a sus vicepresidentes para que se encarguen del gobierno. Y hay un hecho histórico que tú lo comentaste la vez pasada muy superficialmente, pero hay un vicepresidente que generó desconfianza y vino la esposa de Gamarra y lo destituyó. Creo que ese tema lo conoces más que yo tú, Hugo, ¿no? Sí, justamente durante el gobierno de Gamarra, en el año 1830, él gobernó de 1829 al 33, pero en el 30, en 1830, Gamarra tuvo que irse de Lima y dejó en el gobierno como encargado interino a Gutiérrez de la Fuente. Pero este señor, que también era militar, creo que era uno de los pocos militares de estos vicepresidentes, porque la mayoría son juristas, ¿no? Abogados. Él era militar, Gutiérrez de la Fuente, y él comenzó a conspirar, o al menos eso es lo que creyó Gamarra y su esposa de Gamarra. Aquí juega un papel muy importante la señora Francisca Zubiaga, que doña Pancha Zubiaga la Mariscala, así le llamaban, ya que su esposo era el mariscal Gamarra. Así que esta señora luchó lideró una oposición que llevó al derrocamiento del señor Gutiérrez de la Fuente, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Él fue derrocado por la mariscala en el año 1831. En el 31 él fue derrocado. Esto, a luces de algunos historiadores, parece ser un autogolpe, ya que era el gobierno gamarrista, porque la esposa de Gamarra es Gamarra, ¿no? Así que parecía un autogolpe, y para algunos historiadores esto sería una pausa en el gobierno de Gamarra. Sin embargo, él continuó gobernando y pusieron a otro vicepresidente para gobernar, que es Juan Elespuru. Juan Elespuru, él es un militar también y político, ¿no? Y él estuvo gobernando como encargado interino durante unos días nada más, exactamente 2 días, para ser exactos. Luego entró el señor Andrés Reyes Buitrón. Andrés, él sí no es es más un prócer, Andrés Reyes es de Chancay, ¿no? Es de Chancay. Sí, claro. Andrés agricultor. Reyes. Exactamente, Andrés Reyes, sí. Se le conoce más porque fue un prócer de la independencia, sí, es de Chancay, exactamente. Tienes razón. Es de Chancay, recibió al presidente San Martín, acompañó en todo este recorrido que tuvo por Huaura, por Supe, a San Martín, fue muy cercano a San Martín, y luego terminó siendo constituyente de 1821, 1822, y por alguna razón terminó como cercano a Gamarra. Y no sé si fue vicepresidente de Gamarra o fue elegido presidente por el Congreso de la República, pero llegó a ser gobernante del Perú por temas circunstanciales, ¿no?
Claro, Reyes Buitron se propusieron como encargado del mando, mientras estaba ausente Gamarra. Pero Reyes Buitron llegó a ser presidente del Senado. Presidente del Senado llegó a ser el señor Reyes Buitron, ya que tenía mucha cercanía con San Martín y siempre se considera un prócer de la independencia. Él sí ha sido fiel desde un principio a la causa patriota. Por eso es importante mencionarlo. Entonces el Congreso de la República lo designa como presidente del Senado, porque Gamarra, no sé si estaba en la guerra con Colombia o estaba en la guerra con Colombia había pasado ya la guerra de Colombia. Él se encontraba sofocando otras revueltas en provincias, y ahí es donde asume Buitron el encargo del gobierno provisionalmente hasta que regrese Gamarra. Pero llega ahí, o sea, llega al poder Buitron, Reyes Buitron llega al poder porque había sido un prócer, era un prócer, y él llega a la presidencia del Senado ya por sus conocimientos de jurista, ¿no? de político. Llega al Senado, presidente del Senado luego, y luego pasa como encargado del mando del Poder Ejecutivo. Ese es su camino que llegó hasta el Palacio, ¿no? Ese es el camino que siguió. Y luego continúa otro vicepresidente de Gamarra, que es el señor Vicuña. Sí, el señor Manuel Tellería Vicuña. Y él sí no es militar. Él no es militar, es abogado, magistrado. Ha sido también diputado por Lima en el año 27, ¿no? Sí. Ha tenido Yo he leído parte de la vida de este señor Vicuña. Él ha sido diputado y estuvo junto con Ribagüero en Trujillo, cuando Ribagüero se a Trujillo, y cuando acompañó a Ribagüero, y cuando estaba en Trujillo, entonces cuando Ribagüero disolvió el Congreso, se separó de Ribagüero y se trasladó a Lima para incorporarse en el lado de Simón Bolívar. Pero, o sea, porque era respetuoso de la Constitución. Pero cuando Simón Bolívar viene para querer instalar su Constitución vitalicia, este señor Vicuña tampoco se negó a firmar esa Constitución. Se negó a firmar la Constitución porque era absolutamente pegado a la ley. Y finalmente terminó de vicepresidente, terminó de presidente del Perú, porque en la época de Gamarra uno de los vicepresidentes fue destituido. Y luego el presidente del Senado no estaba presente y termina siendo presidente este señor Trelle Vicuña, ¿no? Claro, él presidió el Senado, eso sí, es bueno decirlo. Presidente del Congreso General Constituyente del 1828. Entonces, como el programa es cómo llegas a Palacio de Gobierno, llegas porque este señor, al estar Gamarra fuera de Palacio, lo que le correspondría era su vicepresidente. Pero como no estuvo el vicepresidente, entonces le correspondía a él como presidente del Senado. Entonces uno puede llegar a la presidencia, puede llegar a Palacio de Gobierno también por casualidad, por unas circunstancias muchas veces ajenas, como también dice que este presidente Gamarra alguna vez estuvo enfermo. Sí, exactamente. Y como estaba enfermo tuvo que delegar a alguien la presidencia de la República. Y justamente fue el caso de Manuel Tellería Vicuña. Entonces llega por enfermedad de Gamarra. Entonces tú puedes llegar a Palacio de Gobierno porque tu presidente se enferma. ¿Cómo son las circunstancias? O sea, una forma de llegar es esperar a que se enferme el presidente y ahí llega. Tienes que tener suerte. Tellería Vicuña no estaba el vicepresidente, no estaba el presidente del Senado, entonces lo que correspondió a este senador ser presidente de la República. Así que, es una asociación legal. Así que amigos, hay que estar en política, hay que estar siempre presente. Lo importante es estar presente porque puede llegar a Palacio de Gobierno porque alguien te delega, puede llegar a Palacio de Gobierno porque eres un vicepresidente. O porque se enferma el que está primero al mando. O porque se enferma. De esa manera podemos llegar a la presidencia de la República. Y luego continúa este presidente de Gamarra y termina su último vicepresidente, creo que el señor José Braulio Camporredondo. Claro, Braulio del Campo Redondo.
permíteme hacer la introducción de este término porque Braulio Camporredondo ha sido diputado, político, constitucionalista, pero no es que nació en Chachapoyas. Y ahora que yo estoy leyendo la vida de este señor Braulio Camporredondo, allá en Chachapoyas hay un distrito, hay una población que se llama Camporredondo, productores de café. Y ahora yo recuerdo, digo, pero sí he estado en Camporredondo, que ha sido la tierra de este señor. Así que aprovecho para saludar a mis amigos de Chachapoyas, a los pobladores del distrito de Camporredondo, productores de café, y están a la orilla del río Marañón. Ese es el pueblo Camporredondo. Y dice que la obra más importante de este Braulio Camporredondo fue crear el departamento de Amazonas, pero también fue presidente de la República. Ahora, Hugo, tú sabrás cómo llegó a ser presidente de la República este señor Braulio Camporredondo. Bueno, él se inició como político, fue teólogo también, teólogo y jurista peruano, sí. Conocía de leyes, ¿no? Estudió esto, ¿no? Pero él empieza como diputado por Chachapoyas, precisamente, por ser de ahí. Sí, claro. Por ser de allá. Antes Chachapoyas pertenecía a Libertad, no había Amazonas. No había Amazonas, porque la Libertad era más grande. Entonces, ahí, pero se crea pues en su gobierno, ¿no? El departamento de Amazonas, ¿no? Por eso es que allá hay un lugar llamado así, con su nombre, ¿verdad? Sí. Luego fue diputado de la República del Perú por la Libertad, y de ahí escaló y llegó a ser presidente del Senado y también del Congreso. Y eso fue lo que lo catapultó, ¿no? Pero dicen los historiadores que fue tan débil políticamente que a pesar de que creo que estaba en 2 oportunidades como presidente de la República, dice que era tan débil su manejo político que como su nombre era Braulio, sus enemigos políticos le llamaban Barulo Campodónico, Barulo Campodónico, y que además dice que era tan inútil que cuando Gamarra estaba ponte en Ayacucho, su principal trabajo es llamar a Gamarra, oye, regresa pronto, porque él no podía manejar la presidencia de la República. Entonces la enseñanza también nos da que tú puedes llegar a Palacio de Gobierno y que no quiere estar en Palacio o no tiene la capacidad para manejar Palacio de Gobierno. Que en vez de Braulio, sus amigos le llamaban Barulo Campodónico, pero Barulo Camporredondo, porque estaba aburrido con estar en Palacio de Gobierno. Y esas son todas las historias que tenemos de nuestros presidentes de la República y sobre todo de esa época de los inicios de la República, donde iniciado en 1821 llegamos casi al 1830 o 33, y resulta que en estos 10 o 12 años habremos tenido cuando menos 10 presidentes, 10 o 12, pero lo más crítico que estos 10 o 12 presidentes se han rotado cuando menos 20 veces. Estaba yo mirando esta mañana que hay un presidente, Torretagle, por ejemplo, fue presidente como 4 o 5 veces, ¿no? 4 sí, algunas provisorio, otras como encargado, ¿no? Gamarra también ha sido 3 o 4 veces. 4 Gamarra, Lamar, Torretagle se han ido usurtando, se han ido rotando constantemente. Lamar 2 veces. Lamar 2 veces y así. Pero ha sido una época muy, muy inestable, como digo, se han ido cambiando constantemente. Imagínate, en 12 años, cambiar 10 personas de presidente y como 20 periodos diferentes. Es un rompecabezas. Y por eso que nuestra república no se ha organizado con la consistencia que se han organizado otras naciones, ¿no? Ponte como Estados Unidos o como Francia, que nacieron también producto de la Ilustración, pero han nacido más correctamente organizados. Sí, ahí está más ordenadito sobre todo en Estados Unidos. Cada 4 años entraba un presidente y nunca hubo, creo, un golpe de Estado en ese país. Eso es lo que he leído, ¿no? Pero en el Perú hemos tenido un montón de golpes de Estado, un montón de guerras civiles y un montón de derrocamientos y todo eso. Pero llega el año 33, 1833,
termina de gobernar José Braulio Camporredondo, del que acabamos de hablar. Sí. Pero eso seguía siendo el gobierno de Gamarra, porque él era su interino nada más, su provisorio. Pero Gamarra tenía que terminar su mandato y llega a terminarlo, eran 4 años de mandato, termina en el 33. Y faltando un mes para que termine, él convoca a un Consejo Nacional, que es como un congreso, y lo preside otra vez el señor Francisco Javier de Luna Pizarro. Él siempre ha presidido casi todos los congresos constituyentes y consejos nacionales que ha hecho el Perú a inicios de la República. Ha sido una persona de confianza de todo el mundo. Es que también era respetado porque era un monseñor, era un cura. Siempre respetaban a estas personas, ¿no? Sobre todo si son bastante letrados y doctos, como el señor Francisco Javier Luna Pizarro. Pero, perdón, sí. Hugo, mira, cómo volvemos otra vez a la ilustración, ¿no? Sí, porque hasta ese momento la voz del clero, la voz de la religión, la voz de la religión católica era casi como permanente, tanto en la sociedad como en la política. Y progresivamente se ha ido eliminando, pero la verdad que durante todo el siglo XVIII la lucha ha sido por disminuir la presencia de la religión católica tanto en la sociedad como en la política. Por eso que este señor... Así. ¿Quién? Luna Pizarro ha estado como 3 o 4 veces de presidente, ¿no? Ha estado pocos días, o sea, poquísimo tiempo. Porque Luna, ya termina el gobierno de Gamarra en 1833 y entra como provisorio por un día nada más Luna Pizarro. Por un día nada más entra y al día siguiente eligen al presidente de la República, que iba a estar como provisorio, o sea, eligieron a un provisorio después, pero para que esté como presidente de la República con ese título hasta que haya elecciones nuevamente. Y eligieron en el Congreso a Luis José de Orbegoso, y este señor fue recomendado también por Luna Pizarro. Sí. Luis José, ahí ingresa la figura de Luis José de Orbegoso, un militar también muy conocido en el Perú y que gobernó por única vez el país en aquella época. Enemigo de Gamarra, ¿no? Sí, al inicio, sí, porque cuando entró Orbegoso, a Gamarra no le gustó esa elección. Dijo, ¿cómo van a elegir a este señor Orbegoso que es manipulable? No era un caudillo como Gamarra. Gamarra sí tenía respaldo popular. Lo aclamaba el pueblo a Gamarra porque tenía, según la gente, los pantalones bien puestos para hacer las cosas. En cambio, cuando entra Luis José de Orbegoso, Gamarra y la población, una parte de la población, están descontentos porque ven en Orbegoso, no ven a un líder ahí, ven a una persona manipulable, manejable. Entonces Gamarra no le gusta esta elección y dice, mejor me hubiera quedado a gobernar yo nomás, porque si van a poner a este señor, claro. Me hubiera quedado yo. Entonces, ¿qué hace Gamarra? Como Gamarra no podía dar un golpe de estado porque sería muy evidente, ¿no? que él esté dando otro golpe, ¿no? Entonces lo que hace es llamar a un señor, a otro militar llamado Pedro Pablo Bermúdez, ¿ya? Ahí entra la figura de Pedro Pablo Bermúdez. Gamarra lo conmina a Pedro Pablo Bermúdez para que dé un golpe, para que se autoproclame. Y eso es lo que hace Pedro Pablo Bermúdez a inicios de 1834, en enero nomás, ahí mismo, a empezar el año, él se autoproclama. Pedro Pablo Bermúdez se autoproclama presidente. Hubo una guerra civil para eso, la guerra civil del 34. Ese es un episodio de la historia. Hubo una guerra civil y gana Pedro Pablo Bermúdez y se autoproclama. Y en ese momento tenemos 2 presidentes a la vez. 2 presidentes. Bermúdez y Orbegoso están en paralelo. Pero Bermúdez cae, es derrotado finalmente en abril de ese año, y Orbegoso siguió su gobierno. Y lo completó completó el año 34, y en el 35 ocurre algo muy interesante que todos deben saber.
y que es importante dentro de la historia peruana. Ahí da un golpe y otra autoproclamación. Lo da esta vez el señor Felipe Santiago Salaverry, una figura muy conocida, caudillo. Este sí es caudillo, a pesar de que es jovencito. Pero este Felipe Santiago Salaverry tenía como aliados y como cómplices algunos vicepresidentes también de presidente Gamarra. Bueno, en un inicio sí. Porque Gamarra estaba contento de que le estén dando batalla a Orbegoso, porque Gamarra no quería que Orbegoso esté ahí para nada. Entonces Gamarra festeja que Felipe Santiago Salaverry se autoproclame presidente del Perú, así se declara jefe supremo. ¿Por qué se declara? Porque aprovecha una ausencia de Orbegoso. Orbegoso viaja por resolver unos asuntos y deja desprotegido el Lima. Palacio deja desprotegido todo. Perdón, sí. Ahí hubo la historia dice que para llegar a Palacio de Gobierno uno podía rodearse de 100, 200 militares con sus fusiles, sus armas de pelea, podías ir a Palacio y sacar al presidente de la República y quedarte tú como presidente. O sea, en esas épocas era básicamente cuestión de que como militares se organizaban, se daban golpe de Estado y se sentaban en Palacio de Gobierno. Y luego el Congreso tenía que ratificarlo, porque en todas estas organizaciones políticas el Congreso ha terminado dando su visto bueno, ¿no? Prácticamente el Congreso oficializaba los golpes de Estado. En esta época lo que ha pasado con Gamarra, lo que ha pasado con Orbegoso, lo que ha pasado con Santa Cruz, que el Congreso tenía ratificando a esos golpes de Estado. Por eso es que entra Santa Cruz, Felipe Santiago Salaverry, producto de un golpe de Estado. Sí, él ingresa exactamente un 28 de febrero del año 1835. Él se autoproclama presidente o jefe supremo, se autoproclama, y gobierna en paralelo con Orbegoso. Y pues Orbegoso no podía regresar a Palacio, estaba Salaverry ahí, y Salaverry también hacía otras gestiones y dejaba sus interinos, o sea, sus propios interinos de un gobierno autoproclamado, paralelo todavía. Estos interinos eran Juan Salas, Juan Bautista de la Valle, hay varios ahí, que son también militares, algunos que han estado como interinos del gobierno autoproclamado paralelo de Salaverry. Hemos tenido incluso 3 presidentes a la vez: Salaverry, Juan Salas, Orbegoso. Solo uno de ellos era constitucional reconocido, Orbegoso. Salaverry no fue nunca ratificado por el Congreso, pero sí se le considera un presidente de facto, porque él, por el poder militar, lo hizo, ¿no? Además era un caudillo que también tenía un séquito de seguidores, así que como la voz del pueblo, la voz de Dios, estaba pues ahí Santiago Salaverry. La historia lo considera como presidente, jefe supremo de la República, básicamente ese es el nombre, fue jefe supremo de la República. Y en esa época se estaba discutiendo esta unión de Perú y Bolivia, ¿no? Exactamente, es ahí que ocurre. ¿Y sabes por qué ocurre esta? Era una conspiración esto. Como Gamarra no estaba de acuerdo con la presidencia de Orbegoso, Gamarra se contacta con Santa Cruz. Santa Cruz presidente de Bolivia. Santa Cruz estaba de presidente en Bolivia y Gamarra, como era desde hace tiempo su amigo, su allegado, Gamarra va a Bolivia y conversa con Santa Cruz para insinuarle una unión entre Perú y Bolivia. Gamarra quería anexar Bolivia al Perú porque él lo consideraba como el Alto Perú es parte de nosotros, decía, vamos a anexar Bolivia al Perú para que sea una sola patria llamada Perú. Santa Cruz también pensaba lo mismo, pero él pensaba más en una confederación Perú-Boliviana, una confederación de ese nombre, con ese nombre, pero Gamarra quería una unión, pero ambos coincidían en que querían
un solo territorio, pues con una sola capital y todo esto, ¿no? Esto es lo que querían. Lo que sucede es que Salaverry estaba ya muy con el poder ya muy fuerte, y Orbegoso estaba quedando chiquito. Orbegoso, como era un presidente manipulable y todo, no tenía apoyo. Se estaba quedando sin poder. Y Orbegoso, estando en Arequipa, porque no podía regresar a Lima, estaba en Arequipa y pide auxilio. ¿A quién pide auxilio? A Santa Cruz, a Andrés de Santa Cruz. Sí. Había en ese momento, cuando se pretendía formar la alianza Perú-Bolivia, por un lado teníamos a Gamarra, aliado con Santa Cruz, y por otro lado teníamos a Salaverry, que se oponía a la conformación de esa Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Salaverry se oponía. Él todavía no sabía nada. Orbegoso tampoco sabía nada de eso, pero o sea, estaban Gamarra y Santa Cruz conspirando contra el gobierno de Orbegoso para formar una sola nación, Perú-Bolivia, y Salaverry estaba en el poder, haciéndole la lucha a Orbegoso para quitarle el poder totalmente. Pero Orbegoso, al no poder pedir, al no tener un ejército que lo apoye, él pide auxilio a Santa Cruz. ¿Y qué hace Santa Cruz? Le da el apoyo, le manda ejército boliviano. 5.000 hombres de Bolivia hacia Arequipa, ¿no? O sea, hace ingresar gente, o sea, soldados a Perú. Soldados bolivianos ingresan al Perú, enviados por Santa Cruz y bajo el auspicio de Orbegoso. Orbegoso permite que ingrese fuerzas extranjeras al Perú. Ya, esta acción es muy importante, ya que aquí Gamarra siente que ha sido traicionado por Santa Cruz. Así, ahí ocurre esto. Es muy importante porque... A ver, para hablar de geografía, ¿no? Ajá, originalmente Bolivia, que era un país de las alturas, pertenecía al virreinato de Perú, pero luego vino Simón Bolívar y lo fraccionó. Así es. Luego, pasados 10 años o 12 años, viene la idea de Santa Cruz con Orbegoso para hacer este acuerdo peruano-boliviano, ¿no? Y para incorporar y hacer un solo territorio. Geográficamente, el Perú tiene 1.280.000 kilómetros cuadrados de extensión y Bolivia tiene 1.090.000 kilómetros cuadrados de extensión. Más o menos, puede ser que me equivoque en los números, pero si no hubiera sido por Bolívar, hubiéramos tenido una sola nación de 2.300.000 kilómetros cuadrados, casi muy cerca de lo que es Brasil. O sea, nuestro territorio hubiera sido inmensamente grande si sumamos la extensión de Bolivia con la extensión del Perú. 2.300.000 kilómetros cuadrados. Pero gracias a estas aspiraciones y ambiciones personales se ha dividido, y para volver a la época de Gamarra, Santa Cruz, a la época de Salaverry y Orbegoso, tenemos que contarles de que la idea de esta unión de Perú-Bolivia era dividirlos en 3 fracciones: el Alto Perú-Bolivia, el centro de Perú y el norte del Perú. Querían haber 3 presidentes. Unimos Perú y Bolivia y se reparten en 3 presidentes para poder gobernar. O sea que nuestras historias son muy penosas, son historias muy tristes, porque no ha habido una sola visión de lo que es nuestro país, no ha habido gobernante que tenga una sola mirada para tener un país fuerte y unido y organizado, porque la alianza de Gamarra con Santa Cruz ha sido para debilitar a nuestro gobernante. La presencia de Salaverry también ha sido para debilitar a Gamarra. En realidad siempre hemos estado en estas discusiones entre caudillos que han afectado mucho, incluso geográficamente,
a la extensión de nuestro país. Sí, porque bueno, algunos caudillos han sido buenos, otros malos, pero la historia es la historia y lo que sucedió es lo que sucedió. Allí en esa época, en el año 1836, hubo muchos conflictos, ya que Santa Cruz estaba aliado con Gamarra en un principio, sí. Pero al enviar tropas bolivianas al Perú, fue considerado por Gamarra como una traición. Gamarra dice, se reprochó la actitud de Santa Cruz completamente, y Gamarra se alió con Salaverry. Fíjate cómo es la cosa. Gamarra se alía con Salaverry. O sea, eran dos bandos. Uno, Salaverry y Gamarra por un lado, y por otro lado, sí, Santa Cruz Orbegoso. Exactamente. Esa era la... Y se desató una guerra civil llamada la Guerra Civil de Salaverry y Santa Cruz. Esta guerra civil ocasionó que se inicie la Confederación. ¿Por qué? Porque ganó Santa Cruz. ¿Cómo es que gana Santa Cruz? Bueno, hay varias batallas, un montón de batallas, y en una de esas cae Salaverry preso en Arequipa y Santa Cruz lo manda a fusilar, así tal cual, lo manda a fusilar. Salaverry era muy joven, ¿eh? tenía creo 30 años Salaverry cuando murió. No, tenía 29. 29 añitos tenía Salaverry. Chibolito, 29 añitos y había gobernado ya un país. Había gobernado, autoproclamado un país. Mira, él hubiera sido, si hubiera vivido, él hubiera sido un gran caudillo, ¿no? Un grande hubiera sido, ¿no? De los caudillos, ¿no? Porque tenía, para hacer golpe de estado, teniendo 28 años, eso es difícil de verlo actualmente, ¿no? Sería muy difícil. Sí. Pero él lo hizo, mira, un chico de 28 años da golpe a Orbegoso y comanda una guerra civil y termina siendo fusilado. En la plaza de armas de Arequipa. Ahí lo ejecutan en febrero del año 1836. Y con esta ejecución, Santa Cruz inicia la Confederación Perú-Bolivia, donde Santa Cruz fue el presidente protector de la Confederación. Y a Orbegoso lo pusieron como presidente del estado norperuano. O sea, había tres estados. Esta confederación tenía 3 estados. Tenía el estado norperuano, el estado sudperuano, así se llamaba, sudperuano, y estaba el estado boliviano. Y cada uno tenía su presidente. Estaba Santa Cruz por Bolivia, y estaba Orbegoso en el norte, y en el sur estaba Ramón Herrera, que también era otro aliado de Santa Cruz. Y así ocurrió esta confederación. Ahí hay unas anécdotas que habría que revisarlo, y cuando digo revisarlo, quiero decirle a todos los que nos escuchan que esta historia del Perú, la historia que se cuentan por diferentes historiadores, personalidades, yo creo que está muy modificada, porque yo he leído varias informaciones, y dicen, ponte, cuando deportan a Gamarra, uno dice no, fue a Chile, otro dicen fue a Colombia. Cuando dicen han fusilado a Salaverry, algunos dicen que el fusilamiento de Salaverry lo hicieron junto con nueve compatriotas más, y que en el primer disparo de la bala, Salaverry se quedó vivo. Eso y es que cierto. Tuvo que haber otro fusilamiento, y que en la primera vez de los disparos del ejército opositor, Salaverry, al quedarse vivo, se levantó y le dijo, bueno, ya he cumplido con la ley y ya no me vuelvan a fusilar, pero finalmente dice que vuelvan a fusilar. Como también dicen que en Arequipa y todo estos combates que tenía Salaverry, siendo muy joven, como tú dices, dice que aparecieron los lugareños con una canción que se llama la Salaverrina, que era una música extraordinaria que motivaba al ejército, y que se llama la Salaverrina, y que desde ahí, mire, desde 1835, esa canción o esa música, la Salaverrina, se sigue escuchando en el ejército peruano. Entonces, a lo que voy es que, por más que no sea mi misión esta, a lo que voy es que en la historia, o la historia del Perú se va alterando tanto, por eso no habrá mejor referencia que leer las cartas que en ese momento se mandaban
los líderes o los dictadores o los militares. Habrá miles de cartas entre San Martín, Bolívar, Salaverry, Gamarra, Santa Cruz, y que nadie sabe dónde están las cartas. Pero esa será la fuente seria de la historia de nuestro país. Pero vamos a las anécdotas. Tú también tendrás otras anécdotas importantes que nos cuentan en la historia del Perú. Así es, justo has mencionado algo interesante. Cuando fusilan a Gamarra, no lo fusilan solito. Perdón, a Salaverry. No lo fusilan solito, sino que lo fusilan con sus oficiales. Y en la primera descarga, porque hacen una descarga, es la primera gatillo que presionan, todos caen muertos excepto Salaverry. Él se incorpora, se para y dice: la ley me ampara, dice. Exactamente. Dijo: la ley me ampara, he cumplido ya. Pero otra vez hacen otra descarga de balas y ahí recién se muere. Sí. Esa es una anécdota. También la Salaverrina es una marcha militar compuesta por Manuel Bayón. Manuel Bayón es el que lo ha compuesto. En Arequipa. Y pues es algo que se oyó, se escuchó en una campaña, ¿no? El ataque de Uchumayo. Ahí se escuchó esta marcha. Bueno, son anécdotas, ¿no? Muy interesantes de la historia de nuestro Perú. Para volver a la historia, dice que los americanos o los ingleses o los franceses tienen todas las cartas y los manuscritos y la información de aquella época, y esa información debe estar pasada a diferentes idiomas, pero otra vez le reitero que lo que nosotros comentamos ahora son producto de nuestras lecturas en diferentes libros, nuestras lecturas tal vez comentarios de algunos historiadores importantes. Por supuesto. Bueno, el historiador que yo más confío y que más he leído es Basadre, y yo creo que todos los peruanos más confiamos en Jorge Basadre, pero no sabemos también si él tendrá o habrá tenido la verdadera información de la historia de hace cerca de 200 años. Lo cierto es que para llegar a Palacio de Gobierno uno puede esperar o una guerra, o que se enferme un presidente, o que alguien te delegue ser presidente de la República. Eso es lo cierto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, continuaremos con toda la historia de nuestra República. Sí, yo creo que esta edición lo dejamos aquí, porque justo hemos llegado a la parte de la Confederación. Esta Confederación se termina con otra guerra civil, donde recibimos el apoyo, o sea, Perú. Hay una parte de peruanos que son restauradores y otra parte que quieren conservar la Confederación. A los peruanos restauradores se les une Chile. Así es. El gobierno chileno estaba interesadísimo en desmembrar esta Confederación peruano-boliviana. Estaba interesadísimo en eso. Así que viene Chile, su ejército, y en una batalla llamada Yungay, donde gana Chile y los restauradores, y así de esa forma termina esta confederación y comienza una nueva etapa para el Perú restaurado. Ahí inicia con Gamarra, ¿no? Gamarra es el que recupera el poder y gobierna, y es otra etapa de la historia, ¿no? Ahí es hasta la confederación es nuestra primera, el primer militarismo, o sea, la primera parte de este militarismo que, bueno, fue muy discutido, tiene muchas partes donde hay muchos presidentes entran, salen, son removidos, guerra civil, hay de todo. Es, como dirían popularmente, un arroz con mango, eso, así yo lo describo, porque así más o menos fue. Pero bueno, ahí termina esa parte de la historia con la finalización de la Confederación Peruano-Boliviana. Claro, al suspenderse o al finalizar o a concluir este anhelo de la Confederación Perú-Boliviana, por supuesto, la alegría de Chile y tal vez la misma alegría de Argentina, de haber dividido una extensión tan grande como que era la nuestra. Nuestro país, si se hubiera quedado con el área que originalmente teníamos, es un país sumamente poderoso por la extensión, como le digo, que aproximadamente 2.300.000 kilómetros cuadrados, que está por encima
de todos los países de Latinoamérica. Entonces, el interés de Chile de apoyar a la destrucción de la Confederación era justamente por evitar el temor a la consolidación de una nación tan grande como el Perú, incluyendo a Bolivia. Sí. Bueno, yo creo que hay un tema que no lo hemos tratado y ojalá sería bueno como recomendación, Hugo, así como las cartas, ¿de dónde salieron tantos retratos? ¿Quiénes serán los pintores, los retratistas que han sacado el retrato de Bolívar, el retrato de San Martín, el retrato de Gamarra, los retratos de las épocas de la violencia, retratos en las plazas? Hay tantísimos retratos que han salido que será interesante revisar todos esos retratos, quién lo habrá hecho y dónde estarán tantísimos retratos que han hecho respecto a la época o al inicio de la República en nuestro país, ¿no? Así como hablamos de Basadre, igual deberá haber retratistas que han dibujado a nuestros antepasados de una forma tan maravillosa y tan linda que sería bonito verlo, ¿no? Sí, vamos a averiguar esa parte. Ya lo diremos en una siguiente ocasión. Sí. Muy bien. Entonces dejamos acá esta parte de los inicios de nuestra historia republicana. Estamos avanzando secuencialmente conforme los tiempos y la persona. Muchas gracias, amigo, por seguirnos hasta ahora en este proyecto de hacer saber cómo se llega a Palacio de Gobierno. Espéranos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, amigos, por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.